Bueno, a ver. Entonces, esperando que se conecten más personas, voy a medir. Vamos a ver de cuánto me quedó esto. Esta cadeneta. Bueno, muy buenos días para quien se conecta, espero se encuentren muy bien, gracias por asistir. En esta oportunidad vuelvo a enseñarles la gasa ovalada, ¿sí? En la técnica del óvalo. Entonces yo aquí he tejido una cadeneta que mide 125 de largo. La estoy haciendo de esta medida porque la persona en sí es muy gruesita, la clienta de esta mochila. Entonces, una vez que ustedes realicen la cadeneta, una cadeneta normal, miren, vamos a proceder ahora a pegar o a poner los hilos alma, ¿cierto? Yo voy a utilizar 4 colores, negro, los 2 tonos de azul, azul oscuro, azul aguamarina y el rosado. Voy a utilizar estos colores para la gasa. Entonces, miren, los voy a poner. Pongo los colores y pongo, por supuesto, el cordón de alma que voy a emplear en mi gasa, ¿cierto? Entonces hice una cadeneta que mide 125 centímetros y después vamos a proceder a poner los hilos alma. Les voy a mostrar. Miren, miren mi cadeneta. Estoy aquí nuevamente porque tuve que eliminar el video pasado por temas de derechos de autor, ¿cierto? El tema de la música o copyright, lo que decimos copyright. Entonces, por esa razón hemos eliminado el video de la plataforma y nuevamente lo estoy retomando la explicación. 125 la cadeneta para una persona que es gruesita. Y entonces vamos a proceder a poner los hilos alma, miren. Yo me posiciono aquí, ahí, formo un punto, no lo termino. Pongo encima los hilos de alma, los hilos alma. Y vamos a proceder ahora a tejer punto bajo sobre la cadeneta, miren, arrastrando todos los hilos. Todos los hilos, miren. Yo voy arrastrando y voy tejiendo en punto bajo sobre cada cadenita. Este video yo ya lo había hecho, pero tuve que eliminarlo, como les dije. El directo fue el día de ayer por temas de derechos de autor. Entonces aquí estamos nuevamente retomando el tejido. Recuerden, sobre una cadeneta base.
según el tamaño que ustedes deseen elaborar. Yo la necesito bastante larguita porque la persona a quien va dirigida esta mochila es muy ancha, es muy gruesa. Entonces, aquí estamos tejiendo sobre la cadenita base, puntos bajos. Miren, sobre cada cadenita vamos a ir tejiendo un punto bajo y arrastrando los hilos alma, miren, ¿cierto? Entonces ahí me disculpo con ustedes, pero tuve que eliminar el video pasado por temas de derechos de autor, ¿sí? Entonces vale la aclaración para que ustedes lo sepan. Entonces sigo aquí, retomando. Tejo punto por punto. Esperando que se conecten más personas. De pronto está muy temprano, no sé realmente qué pasa, pero a veces se me conectan más personas en los directos. No sé qué está pasando ahora. Bueno, seguimos entonces con los que hay. De todas formas, el directo queda guardado. Entonces, sobre una cadeneta base, tejemos puntos bajos arrastrando los hilos y el cordón de polipropileno.
Entonces un saludito para los que se conectan, muchas gracias por estar aquí. Y recuerden, estamos tejiendo nuevamente la gasa. Estamos haciendo sobre la cadenita base que mida 125 en mi caso, para ustedes o dependiendo de la persona, 110. Voy a tratar de hacerlo más rapidito porque quiero mostrarles qué vamos a hacer al final, que unos aumenticos, para darle la forma redondeada a nuestra gasa, la forma ovalada, ¿cierto? No queda cuadrada, sino ovalada la gasa. Entonces trataré de hacerlo más rapidito para no extenderme mucho porque realmente es muy sencillo tejer esta gasa. Aquí porque hay muchos puntos, hay muchísimos puntos, por eso nos toma un poquito de tiempo. Pero esto solamente en las primeras dos vuelticas, ¿cierto? O en esta primera vuelta. Ya después, a partir de la segunda vuelta, con otro color, se avanza más rápido. Entonces, buenos días para todos. Bienvenidos una vez más al canal. En esta oportunidad, miren, estamos tejiendo sobre una cadeneta. Tuve que eliminar el directo pasado por temas de música con copyright, ¿cierto? Se detectó en el video muchos sonidos en el fondo de música y entonces me llegó una notificación precisamente donde me informaban que estaba violando o que estaba usando música que no me pertenece y es muy cierto. Por eso recalco mucho en el tema de la música cuando hay música de fondo, porque es muy delicado estos temas aquí en YouTube. Ellos son muy estrictos con el tema de música con copyright o música que tiene derechos de autor. Precisamente entonces tuve que eliminar esos dos directos que había elaborado el día de ayer. Pero bueno, aquí nuevamente estoy con la explicación para que ustedes puedan tejerla también. Miren, una gasa tejida. Entonces, por favor, dejen su like, compartan, comenten para que más personas lo puedan ver también, si gustan. Claro que las visitas de ayer habían sido muy altas. Ya tenía 600 vistas en ese directo, entonces creo que fue un trabajo que perdí. Pero bueno, no pasa nada. Ya aquí es un nuevo día, es una nueva oportunidad. Veamos las cosas como positivas. Por algo pasan las cosas, ¿cierto? Ya ese directo tenía prácticamente 600, no es que las tenía, ya tenía 600 y iba por las 700. Y tuve que eliminar el directo. Pues aquí estamos nuevamente sobre la cadeneta, estamos tejiendo punto bajo. Entonces no pasa nada, realmente. Bienvenidos, ¿cómo están? Dejen su comentario. Regálame una manito arriba. Apoya mi contenido. Y aquí estoy tejiendo con el hilo brillante al tiempo, ¿cierto? Para darle este efecto de brillo, porque la mochila de Stitch tiene precisamente estos destellos. Entonces, por eso he decidido también ponerlo en la gasa. Y estamos arrastrando los colores que vamos a emplear en la gasa. Entonces, esto es un trabajo arduo, lo sé, pero bueno, hay que hacerlo porque hay que completar el proceso de la... Entonces, como les dije, esto en mi caso debe medir 119 o 125. Yo ayer les dije 119, pero me he dado cuenta que sigo quedando corto con los 119. Entonces pasé mejor a 125. Ya aquí ya, definitivamente. Y estén checando muy bien o revisando su cadeneta, que sí sea la medida. Porque muchas veces nos confiamos de la cinta métrica y no lo medimos bien. Bueno, aquí sí tengo los 120.
de que tengo la medida de mi cadeneta base. Y por lo menos sé que tengo que tomar bien el punto. Bueno, estoy corriendo un poquito la mano, pero bueno, ya saben que es sobre la cadeneta estamos tejiendo punto bajo. Aquí no pasa el punto completo. Esta hebra dorada quedó volando, entonces no se puede dejar la hebra así. Hay que tomarla también como parte del hilo negro. Miren. Entonces trataré de avanzar lo más rápido que puedo porque yo ya había grabado esto o ya había hecho el directo, pero de todas formas, bueno, estamos aquí nuevamente. Entonces esta sería la primera parte de esta gasa para seguir avanzando. ¿Cómo están ustedes, amigos? ¿Cómo van? ¿Cómo amanecen? ¿Cómo me los trata el día hoy? ¿Cómo se levantaron? ¿Cómo están? Vamos a leer comentarios y de pronto alguien ha dejado un comentario. Choti. Bueno, somos 4. Bueno, nadie ha dejado su comentario. Seguimos. Bien, aquí me quedó un hilo por fuera. Hay que tomarlo también. Muy importante agarrar todos los hilos y no dejar alguno por fuera. Ok, ¿quién saluda por ahí? Angie Bermejo, muy buenos días, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de comentar. Y bueno, ya me sentía prácticamente solo porque no había visto como que comentarios de alguno de ustedes. Entonces, bueno, muchas gracias por el apoyo, Angie Bermejo. Recuerden que sobre una cadeneta base estamos tejiendo punto bajo. Miren, sobre una cadeneta normal. Desde el comienzo estoy arrastrando los hilos, miren, ¿cierto? Es simplemente arrastrar los hilos. Estamos haciendo el fajón o la gasa para la mochila Stitch. Y un saludito también para Ana Mabel Arias. Buenos días, ¿cómo está usted? Bienvenida, muchas gracias. Ana Mabel Arias Loaiza. Muchas gracias a ustedes por comentar. Y bueno, para motivarme, ¿cierto? Ya me sentía un poquito triste solo porque no había visto como que comentarios de alguien. Pero bueno, ya. Entonces sigo aquí submotivado, ya había hecho esto, le recuerdo que yo el día de ayer había grabado, pero me llegó una notificación muy importante donde me informaban que estaba violando o que tenía mi video copyright, o sea, música con derechos de autor, música con copyright. Entonces tuve que eliminarlos porque obviamente yo quiero estar limpio de inconvenientes con YouTube precisamente. Y evitarme de pronto una sanción o qué sé yo, que me bloqueen el canal, bueno, cualquier otra cosa. Entonces opté por eliminar los 2 directos que había hecho el día de ayer. Es lo mismo lo que estoy haciendo, simplemente una cadeneta y sobre la cadeneta vamos elaborando los puntos bajos, arrastrando los hilos de alma, el cordón de polipropileno y los hilos del color para elaborar la figura. Si voy a hacer diseño, pero como la voy a hacer simplemente líneas, eso es todo lo que le voy a hacer a este fajón o a esta gasa, a esta colgadera, como ustedes le quieran decir,
para nuestra mochila. La voy a hacer sencillita. Pero van a ver cómo luce de bien esta gasa. Cómo va quedando de hermoso nuestro hermoso fajón guayo. ¿Cómo están ustedes? Dejen su comentario si gustan. Miren, aquí estoy luciendo una manilla, una pulsera hecha en nudos macramé. Espero y aspiro que este sea el directo definitivo de esta gasa, porque ya vendría siendo el segundo, entonces ya no más. Ya con este, como quede este, con la explicación de hoy, yo creo que ustedes ya quedan listos para hacer su fajón, su gasa con colores. ¿Cómo van ustedes? ¿Qué cuentan? Bueno, creo que no hay comentarios. De todas formas sigo. Miren todo lo que ya he tejido. Hice una cadeneta y sobre la cadeneta estoy tejiendo, no más, arrastrando, miren. Voy a trabajar en forma de óvalo. Esta gasa es muy diferente por la forma de sus puntas. Es ovalada 100%. Entonces, en la parte final vamos a hacer, en el último punto vamos a hacer un aumento de 4 puntos. En un mismo espacio vamos a tejer 4 o 5 puntos para darle la forma redondeada y después nos vamos a regresar por acá por debajo, ¿cierto? Bueno. Apuremos más las manitos porque no quiero que se me aburran y se me vayan. Necesito que vean el video completo para que puedan ver cómo hago los aumentos, que es como lo más importante porque sé que más de uno sabe hacer la cadeneta base. Esta cadenetica es base para nuestros tejidos a crochet y en la técnica guayume. Sigo avanzando. Aquí yo he envuelto los hilos de una vez porque sí los tenía un poquito desordenados. De pronto ustedes me dirán, Andrés, pero ¿por qué no hago una muestra pequeña? Yo no me puedo dar el lujo de hacer muestras pequeñas ahora porque ya está la gasa definitiva y es material que se va a perder, ¿cierto? Por ejemplo, si yo hago una muestra pequeña, igual es material que se pierde. Yo tengo el material justo para hacer la gasa, entonces por esta razón la estoy haciendo de una vez, obviamente para salirme de esto de una vez porque ya el cliente quiere la gasa rápida, ¿sí? Quiere su mochila rápido. Esta semana ya, para esta semana debo entregarla, ya es definitivo, entonces por esta razón. Y aparte, la primera vez la gasa no me había quedado tan larga, me había quedado de 119 y después caí en cuenta que es más o menos 125, ¿cierto? Porque la persona es bastante ancha, amplia, ella es bastante gordita, entonces, por esta razón. Sí, señora, yo lo destejí y aparte eliminé el video porque por temas de derechos de autor.
Entonces, por esta razón yo quiero estar limpio, digámoslo así, tener el canal limpio con temas de reclamaciones. Realmente esto es lo que no me gusta y por eso recalco muchas veces en el tema de la música de fondo, ¿sí? Siempre lo repito porque me gusta que quede claro qué pasa cuando hay música en el fondo de los videos o de mis directos, ¿cierto? Como tal. Exactamente. Por cualquier cosita que uno falle o por cualquier inconveniente que no es de uno, así aparezca en el video o se oiga, ponen reclamación. Ponen una reclamación y entonces es grave. Es una falta prácticamente. Pero lo que les expliqué ayer es exactamente lo mismo que estamos haciendo hoy. Sobre una cadeneta base, lo que les expliqué el día de ayer es lo mismo. Solo que hoy lo estoy repitiendo y pues estoy haciendo nuevamente el video. Pero lo que les expliqué o les enseñé el día de ayer es exactamente lo mismo, no hay ningún cambio. Bueno, de hecho sí hay un cambio, es el tema de la medida. La puse un poquito más larga, la pasé de 119 a 125 centímetros o a metro con 25 centímetros porque la persona es bastante ancha, amplia, es gordita, mejor dicho. Entonces, por cierto, un saludito para Norca Calderas, ¿cómo está? Bienvenida. Exactamente, usted tiene canal Norca Calderas. Cuénteme, a ver, usted tiene canal porque veo que sabe como que del tema. ¿Tiene canal o tiene alguna página? Cuénteme, a ver, Norca Calderas. Bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias por estar aquí, se le agradece mucho. Exactamente, exacto, por eso las cosas pasan por algo, ¿cierto? Todo tiene un propósito en la vida, todo. Y las cosas pasan por algo, tienen como que su función, ¿cierto? Y de hecho, ¿de qué me sirvió? ¿De qué me sirvió? Tuve un aprendizaje con eso y es que el tema de la gasa me había quedado corto con la medida de la gasa. Entonces, por algo me sirvió eso, desatar nuevamente el fajón, que ya tenía bastante avanzadito. Ustedes saben que los que estuvieron ayer el día de ayer se dieron cuenta de cómo iba ya el fajón de avanzado. Muchas gracias, Norca Calderas. Muy raro su nombre, por cierto, pero bueno, es colombiana, ¿de dónde es? ¿Desde dónde escribe? Norca Calderas. Entonces aquí súper alegre nuevamente ya. Lo que pasó, pasó y ya estamos en una nueva oportunidad. Ya no le voy a echar más pensamiento al mismo tema. Pasó porque tuvo que pasar y punto, ¿cierto? Ya. Entonces aquí estamos nuevamente. Es un nuevo día, es una nueva oportunidad y bueno, no hay mal que por bien no venga, como dice usted, Norca Calderas. La actitud, ¿cierto? Para adelante. Entonces, sí les informo de que tuve que eliminar los videos para los que se conectan porque llegó notificación de reclamación de la misma plataforma de YouTube, donde me informaban que estaba violando, digámoslo así, o había música con copyright. Entonces, pero he visto que suben mucho contenido explícito, entonces veo como que a esos canales no les sancionan ni nada. Realmente deberían también de poner, ser más estrictos también con esos temas donde suben temas pornográficos, temas insinuantes, también deberían tener en cuenta eso. Y es una petición que le hago a YouTube también, de que revisen también todos esos contenidos, porque los contenidos están generando muchas vistas y veo que no toman cartas sobre el asunto realmente. Como que dejan pasar todo eso y a uno que sí está haciendo algo educativo y algo que verdaderamente vale la pena, pues lo sancionan por cualquier cosa mínima realmente. Entonces no me parece justo. Porque esto es un tema educativo, esto es un tema de artesanías que nos gusta, pues a los que estamos aquí, si están aquí es porque les gusta realmente el tema de la artesanía, de los tejidos en general, bueno. Entonces miren, ya voy en la mitad, ya me queda este tramo, miren todo lo que he tejido nuevamente.
Ah, listo, pero usted sabe que YouTube es muy bueno, ¿cierto? Usted es muy entretenido realmente ingresar al YouTube. A mí me gusta mucho porque uno encuentra muchos temas interesantes. Entonces, no solamente es tejido, no, es temas de ciencia, temas de misterio, temas educativos, temas de entretenimiento. De todo hay un poquito aquí en la plataforma. Y de hecho dicen que son más de 2.500 millones de personas usuarias alrededor del mundo. Imagínense entonces la cantidad de personas que utilizan la plataforma de YouTube. Claro está que somos 8.000 millones de personas, o eso dicen, ¿no? Alrededor de todo el mundo. Pero entonces decir que 2.500 millones de personas son usuarias de esta red, de esta plataforma. No tengo canal, a veces me dan ganas, pero es todo un compromiso. Más o menos me entero de lo que pasa en YouTube porque es a lo único que tengo acceso. Tengo TV, pero sin cable, dice Norca Calderas. Le pregunté desde dónde me escribe. Bueno, estoy esperando la respuesta, Norca Calderas. Aquí charlamos un rato también para pasar este trago amargo del tejido. Miren, me pasó que tuve que eliminar. Y de hecho ese directo tenía ya muchas visitas, tenía 600 visitas ese directo. Entonces, bueno, no pasa nada, realmente hay que seguir adelante. ¿Cierto? ¿Qué me dicen ustedes? Aquí ya voy terminando, ya prácticamente voy llegando al final. Y, el, y en la parte final vamos a hacer aumentos en el centro para dar la forma redondeada. Sí, YouTube da para todo. Yo he aprendido desde el corazón, dice Norca Calderas. Así es, Norca Calderas, tiene la razón. De todo hay aquí en esta plataforma. Así es, Norca Calderas, muchas gracias por el apoyo y por su comprensión y la comprensión de cada uno de ustedes también. Son cosas que se me salen de las manos a veces. Por ejemplo, ahora, miren, por ejemplo, ahora no hay música porque la gente como que está durmiendo todavía. Bueno, ya es tarde para mí, yo ya a esta hora ya estoy despierto desde muy temprano porque obviamente tengo proyectos que hacer. Pero hay personas que duermen hasta las 9 o 10 de la mañana y después a esa hora se levantan y ponen música a todo volumen. Entonces estoy aprovechando que nadie está colocando música para poder grabar y explicarles el proceso de la gasa. Entonces aquí ya prácticamente, vamos a ver si avanzo más rápido para que ustedes vean los aumentos, dónde voy a hacer los aumentos. Ya me queda este tramito, muy poquito, y ya quedo satisfecho por el tema de que ya tengo la medida correcta, ¿sí? Tengo la medida correcta. Sin temor a equivocarme, voy a medir nuevamente. Porque les cuento, esta gasa no cede. Una vez que ustedes tengan la medida, ya, así va a quedar. Así queda el fajón. Bueno, sí, por ahora yo veo que está bien. 125, muy bien. Entonces, bueno, aquí nuevamente con ustedes.
tejiendo este hermoso fajón, se van a dar cuenta de los diseños, de las figuritas o de las líneas como quedan con este brillo. Y con los colores. Listo, está bien, está lejos, está al otro lado del mundo, creería yo. Está al otro lado del océano Atlántico, ¿cierto? Es un saludito a usted que está en Francia, creo que es ya prácticamente mediodía o tarde, no sé realmente, pero bueno, un saludito para usted y para todas las personas que se encuentran allá, que son colombianas y venezolanas. Un apoyo para todos ellos y un abrazo para todas esas personas que se esfuerzan día a día para conseguir su sustento. Muchas gracias por estar aquí y a todos los que están acá. Estoy prácticamente terminando la primer, esta 3:31 es tarde. Yo pensé que eran el mediodía, tipo 12 o 1, pero ya a las 3 está tarde. O sea que ¿cuántas horas son de diferencia? ¿9 o 8? Pero es que Francia y España están prácticamente cerquita. Entonces, yo pensé que era el mismo horario, más o menos ahí, pero creo que es más tarde. Ah, no, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Ah, no, está bien. Son 7 horas de diferencia, sí. España y Francia tienen la misma hora, exacto. Pero mientras ustedes se van corriendo hacia allá, hacia la derecha, por así decirlo, por ejemplo, el tema de Grecia, el tema de Turquía, de pronto creo que creo que es más tarde todavía ya. Alemania, qué sé yo, Rusia, China. Esto ya vendría siendo Asia, ¿cierto? Pero bueno. Me di cuenta y también tengo seguidores de allá, de Turquía. Son muy pocos, pero sí tengo seguidores de Turquía. Entonces me estuve viendo y sí, suena raro y todo, pero sí hay personas que me ven desde por allá. Entonces nada, aquí estamos avanzando. En invierno la diferencia horaria es menor. ¿Cuánto sería de diferencia entonces en invierno? 5 horas. ¿O cómo sería? Norca Calderas. Usted parece más colombiana que quién sabe quién, Norca. Aunque dice que es venezolana, bueno. Las señoras turcas hacen bellezas y de hecho en la plataforma de Instagram tengo varias seguidoras turcas también.
Suena raro, pero así es. Y bueno, y yo también las sigo a ellas, por supuesto, porque me gusta su arte. Nos seguimos mutuamente. Ahora sí voy a llegar al final, gracias a Dios. Por fin. Por fin voy a poder seguir avanzando. Miren, aquí vamos llegando, ¿se ven? Ya prácticamente más poquito, más poca distancia nos queda del final de esta primer parte o de esta. Bueno, sí es como loco eso, como usted dice. Hola, Jania Carrillo, buenos días, gracias. Bueno, como de pronto en alguna oportunidad les mencioné, pero yo vivo cerca al aeropuerto, entonces por esta razón escucharon el avión de fondo, ¿cierto? Yo vivo cerca a la pista del aeropuerto. A unos pasitos está la pista de aterrizaje. Entonces por eso a veces se oye así el sonido de los aviones. Seguimos avanzando acá, bien chévere, bien bacano, en nuestro tejido, miren. Bueno, rápidamente volví, no me demoré mucho, ni menos de 5 minutos, porque sí me interesa que vean esto, realmente. A veces me llaman para pedirme favores, pero bueno, yo corro a hacerlos y a grabar también aquí. A ver, ok, ahí. Y ya vamos a llegar entonces a la parte de los aumentos, en la esquina. Vamos a hacer unos aumenticos, o en el último punto más bien, para formar la parte redondeada, ¿cierto? SM, buenos días, ¿cómo está? SM, ¿cómo es su nombre? Y disculpe, ahí está como abreviado, pero no puedo saber cómo llama.
Entonces un saludito para SM que también se unió al directo. Listo. Se van a fijar muy bien en lo que voy a hacer a continuación. Miren, vamos a hacer un aumento de 4 puntos en un mismo espacio, 4 o 5 puntos. Miren, en este último punto voy a hablar más duro para que puedan entenderlo. En este último punto, miren, en esta última cadenita vamos a hacer 4 o 5 puntos. Miren, yo empiezo con 1, envolviendo obviamente las almas. 1, 2, ¿sí? 2. Ahí mismo hago el tercer punto, 3. Y obviamente voy dando la vuelta, 3. En ese mismo espacio, 4 y un último punto o un último aumento, 4 y 5, ¿cierto? En la misma cadeneta, miren, muy importante que tengan en cuenta esto para dar la forma redondeada o para podernos regresar, ¿cierto? Yo obviamente acomodo mi tejido que quede bien redondeado, miren. Entonces ahora me voy a venir por cada una de las cadenetas enfrentando punto con punto, ¿cierto? Miren, con el mismo color negro yo me vengo por debajo, miren, enfrento. Por donde ya he tejido el punto de esta parte de acá, ahí voy a ingresar, miren, enfrentando punto con punto, muy importante. Y se van a regresar por todo esto hasta el final de la vuelta. Esta vendría siendo entonces la primera vuelta, ¿cierto? Con el color negro. Después cambiamos de color y vamos a tejer una vuelta con azul. Luego una con el rosado, una con, miren, y voy llevando por supuesto todos los hilos por dentro, las colitas cortas, todo por dentro, miren. Es muy fácil, ¿cierto? Se dieron cuenta, la única complicación, entre comillas, es el tema de los aumentos. Solamente vamos a hacer 5 puntos en la última cadeneta o en el último espacio para dar la forma redondeada. Me regreso entonces por acá con este color, con el color negro, y voy a hacerle más rapidito para ir avanzando, para que no se me extienda mucho el directo y ustedes lo puedan hacer. Si se les queda esta hebrita por acá, no pasa nada, cortamos. Eso lo hacemos al final, pero lo voy a hacer de una vez. Esto hay que pulirlo, miren, corto y listo, ¿cierto? Eso es todo. Y vamos a tejer punto por punto, recuerden, envolviendo todos los hilos de alma. Como almas, miren, cómo va quedando, ¿se fijan? Por el derecho, por el revés. Espero les haya quedado un poquito o muy clara la explicación de la parte del aumento ahí. Por cierto, no había hecho, yo debo marcar, muy importante, otro aspecto muy importante que lo olvidé, en el momento lo he olvidado, es marcar, miren, el primer punto, yo lo voy a marcar de una vez, miren. ¿Cierto? Este es el primer punto, yo lo marco y ahí sabemos que llegamos y terminamos la vuelta, entonces por eso hay que marcarlo para saber dónde termina la vuelta. Miren, seguimos acá y me voy a venir por acá por debajo. Ya la siguiente vuelta, la próxima vuelta es mucho más fácil porque ahora sí vamos a tejer sobre la pestaña trasera de cada punto. Miren cómo voy tejiendo, espero se entienda muy bien lo que estoy haciendo. Miren, punto por punto, enfrentando, miren, el punto de abajo, sé que entonces ahí ingreso el crochet y voy a formar el punto bajo. Lo mismo, sigo en el siguiente punto, lo enfrento y ahí voy a tejer punto bajo. Ustedes pueden hacer figuras, pueden hacer líneas, pero yo esta vez voy a optar por hacerlo sencillo. Solamente líneas. Pero se pueden trabajar también figuritas. Pueden trabajar figuras, pueden trabajar cuadros, rombos.
óvalos, pirámides, lo que ustedes quieran trabajar en este o hacer en el diseño de la gasa. Seguimos trabajando, miren, enfrentando punto por punto. Y miren, voy acomodando mi tejido, debe quedar así. Esta es la forma ovalada, ¿se fijan? Miren. Aquí sí se ven los hilos, yo simplemente jalo de a poquito. Por ejemplo, el azul se ve, miren. Jalo y acomodo y eso es todo. Seguimos. Seguimos. Bueno, Norca Calderas dice, de hecho nuestro acento de los Andes es muy parecido al colombiano. Dice Norca Calderas. Miren el hilo que estoy ocupando para tejer la parte del brillante, es un hilo de bordado dorado, ¿sí? Hilo de bordado dorado para darle el efecto de brillo a la parte del negro. Aguja de crochet número 3, marca Macusa, hilo crochet doble hebra. Van acomodando su tejido, que no se les vaya a recoger, porque esto tampoco cede. Esto queda súper duro con el cordón y esto no cede. Entonces por eso recalcaba o mencionaba muchas veces el tema de la medida. Debe ser la medida ya. Por ejemplo, si es una persona muy ancha, debe ser como mínimo 125. 125 de ancho, de largo, el tamaño de la cadeneta, ¿cierto? Y sobre esa cadeneta estamos tejiendo. Ya aquí estoy en la parte del regreso. Me estoy regresando por la parte de abajo de la cadeneta. Miren, la cadeneta es esta, ¿cierto? Y ya me estoy regresando nuevamente por debajo. Enfrentando punto con punto, ¿sí? Enfrentar, eso significa enfrentar, miren. Acá está el punto de la parte superior y ahí hay un agujero. En ese espacio voy a enfrentar o voy a formar el punto bajo, ¿cierto? Miren así. Luego el siguiente punto lo enfrento y ahí voy a introducir el crochet y voy a formar mi punto bajo. A eso me refiero yo con enfrentar puntos. Nuevamente el siguiente punto, ahí hay un espacio, un agujero, ahí voy a introducir el crochet y voy a formar el punto bajo. Y a eso hago referencia con enfrentar puntos. Muy buenos días, por cierto, a las que se conectan. Muchas gracias. 15 personas muy amables. Dejen su like, por favor. Si quieren comprar super gracias o super stickers, en la parte del chat hay un símbolo
de peso, hay un símbolo monetario y sobre eso van a adquirir paquetes de calcomanías, un super gracias o un super chat, ¿sí? Lo que quieran comprar. Entonces, según la compra, ustedes van a tener un mensaje personalizado o un mensaje destacado dentro del chat del directo, si quieren adquirirlo. No es obligatorio, por supuesto que no, es simplemente por si quieren adquirirlo. Seguimos aquí tejiendo, miren, esta parte del enfrentamiento. Yo le digo así, suena chistoso, pero es así. Enfrentar punto con punto, miren. Esto es enfrentar. Acá hay un punto, ¿cierto? Que es como de la vuelta o de la parte superior. Y ahí se forma, o sea, ahí formamos un espacio, se forma un espacio, miren. ¿Cierto? Esto es enfrentar, miren, ahí introduzco el crochet y ahí formo el punto bajo. Entonces, en cada uno de los puntos estoy haciendo exactamente lo mismo para ir tejiendo el fajón, la gasa. Miren, quiero empezar la parte del azul para que ustedes vean cómo queda con el azul también. Seguimos. Aquí, ya poquito, lento pero seguro, eso sí. Ah, no he pensado en eso, pero tiene razón. Muchas gracias por el apoyo y por la idea. No lo había pensado, ¿cierto? Realmente a veces como que no tenemos las ideas y otras personas nos hacen caer en cuenta. Tiene razón, Norca Calderas. Yo podría poner una música como en el fondo, ¿cierto? O sea, yo traté de rescatar el directo pasado. ¿Qué hice? Me dirigí precisamente a www.youtube.com, o sea, al sitio web, y como ahí nos brindan unas herramientas para la edición de los videos, entonces, ¿qué era lo que les estaba diciendo? Les estaba hablando del tema les estaba hablando de un tema muy importante, ¿cierto? De la edición del directo. Me fui a ver si podía rescatar el directo y no. Habían muchas reclamaciones. Había una reclamación por una música, había otra reclamación por otra música. Mejor dicho, habían como 3 canciones en el directo y era prácticamente, no es que era imposible realmente. Y aparte los directos no se pueden editar. Me di cuenta de que no podíamos recortar esos fragmentos, por lo menos como para tratar de rescatar el directo. Entonces tuve que eliminarlo definitivamente, pensando en que de pronto yo podía recuperar o podía editarlo, pero esto solamente lo podemos hacer con los videos de formato largo. Eso sí se pueden editar desde la misma aplicación, pero cuando es un directo como tal, no se pueden recuperar, no se pueden editar. Aquí miren cómo voy tejiendo, súper chévere, muy bacano, miren. Se trabaja muy bacano, parceros y parceras del directo, parceros y parceras del directo. Así vamos.
Buenos días, Maribel Montero, ¿cómo está? Bienvenida al directo. Aquí haciendo nuevamente el proceso del fajón, empezándolo nuevamente. Pues aquí ya voy a ir tejiendo punto por punto, enfrentando puntos, ¿sí? Bueno con la, no entiendo. Bueno con la, dice ella. Con toda, ah, ok. Con toda la actitud, así es. Con toda la actitud para seguir. Bueno, con toda la actitud. Ya las próximas vueltas es mucho. Eso no son penas. Se ríe, dice, y se ríe ella. Sí, esas no son penas como usted dice. Así es. Antes siento que me está quedando mejor esta. ¿Saben por qué? Porque mejoré el... Bueno, es inevitable el ruido de fondo, es inevitable, lo siento. Miren, porque estoy prácticamente cerca a la vía pública y pasan muchos carros, los aviones también, música. Realmente he tenido muchos inconvenientes, pero aún acá sigo creando los videos, no pasa nada. Miren cómo va quedando la parte del revés. No se deben ver los hilos en lo posible y mucho menos en la parte del derecho. Debe quedar limpio, que no se noten los hilos de alma. ¿Cierto? No, yo no tengo almacén ni tienda, simplemente que vivo en la casa y acá trabajo desde la casa y está la vía pública. Por ahora pues no tengo tienda, pero bueno, ese es mi pensado también, tener algún día una tiendita, no tiendita, no, una tienda grande donde suministre materiales para el tejido. Sé que a lo mejor muchos van a decir, ay, pero ¿dónde están los videos que hizo ayer Andrés? Entonces me toca explicarles nuevamente qué pasó. Les voy a explicar después qué pasó con esos videos. Precisamente hoy me levanté, me fui a mirar o a checar la aplicación de YouTube Studio y cuando de repente veo las notificaciones, entonces yo todo preocupado, sin saber qué hacer, si empezar nuevamente o definitivamente dejar el video. Y no, mejor opté por eliminarlo. Aquí ya vamos avanzando, prácticamente vamos en la mitad del fajón de esta vuelta. Entonces ya después va a ser mucho más breve tejerlo, porque es simplemente tejer sobre la pestañita trasera de cada punto. Aquí, ¿cierto? Y tejemos acá y acá.
Me cuestan 8.500 pesos, Maribel, pues donde yo vivo. Valen 8.500 pesos los 100 gramos de hilo crochet en doble hebra. De mi familia yo soy el único que teje. Nadie más le gusta tejer, ni mi mamá, ni mi abuela, no. Les he tratado de enseñar a hacer bolsas, pero no quieren como que aprender, no les gusta realmente. Ellas tienen como que otras, bueno, mi mamá de hecho le gusta el tema de las uñas, de la decoración de uñas, entonces ella como que se emociona más cuando hablamos de eso, pero realmente ahora último no ha trabajado, o sea, realmente ella ya no se dedica a esto, al tema de las uñas, no. Antes lo hacía como profesión, pero ya no. Ella ahora se dedica a descansar, a cuidar a sus nietos y así. Pero ya que ella trabaje, no, ella ya se dedica, bueno, de hecho ya eso es un trabajo, tener que cuidar a los nietos, cuidarlos, alimentarlos. Entonces ya ahí tiene su trabajito y bueno, entonces digámoslo así, ya no es manicurista ni estilista como tal. Y he tratado como de enseñarle y a ella no le gusta esto. De pronto es más fan como de pulseras, de accesorios, pero bueno, cada uno, como les digo, tiene su pasión por algo o el gusto por algo. Miren, si pasa que de pronto se les está recogiendo el tejido, entonces ustedes simplemente pasan la manito así, los deditos, por el tejido, ¿cierto? Y él se va acomodando, miren, él como que va nuevamente acomodando los puntos y se fijan, miren, ya no queda recogido, queda normal. Recuerden, estamos en la primera vuelta. Son 4 o 5 vueltas que debemos hacer en forma ovalada para formar el fajón, el ancho del fajón. Porque ya el largo lo tenemos. Entonces es mucho el trabajo, sí. Ana Mabel Arias Loaiza tiene razón, hay mucho por hacer. Hay personas que dicen, no, es que no tengo nada por hacer. Claro que hay, todo el mundo tiene algo por hacer en su vida realmente. Entonces, sea estudiar, sea trabajar, sea hacer manualidades, sea pasear, sea ir a comprar, sea ir a pagar alguna cosa, sea aprender. Se fijan todo lo que podemos hacer, sea, qué sé yo, cualquier cosa. Entonces, siempre hay algo por hacer. Entonces aquí vamos avanzando de a poquito, lento pero seguro. Vamos avanzando en nuestro tejido. Muy bien. Con toda la actitud para seguir avanzando. Y seguimos. Ya la parte del color azul, porque en la próxima vuelta vamos a empezar con la sección de colores. ¿Cierto? Voy a dar una vueltica en azul, luego una vueltica en fucsia, luego una vueltica en aguamarina. El fondo de la mochila de corazones. Ah, sí, el video lo tengo en mi canal. El video de la explicación de esa mochila lo tengo en mi canal. El video el fondo de la mochila de corazones lo tengo en mi canal. Creo que es muy entendible.
Ya he visto que varios lo han hecho, 3 o 4 personas lo han hecho y me han mandado las fotos, o sea que sí, me ha ido bien con ese video, ha gustado mucho esa mochila de corazones, la pueden tejer en los colores que más gusten, no necesariamente tiene que ser rojo, puede ser un negro. De hecho, un chico en el grupo de Facebook mostró su mochila de corazones, pero en vez del rojo empleó un color negro. Por cierto, un saludito para Manuel Chamorro, si está por ahí. Muchas gracias por compartir sus conocimientos con todos nosotros y nos gustó mucho el resultado de su mochila porque en vez de hacerlo en rojo la hizo en negra, los corazones los hizo en negros y el fondo pues sí lo dejó igual en crudo, pero bueno, muy bonita la mochila de él, diferente por cierto, muy diferente a la de nosotros, porque los que la estamos tejiendo o la mayoría de los que la hemos tejido la hacemos ya sea vino tinto o en rojo. En cambio, él optó por hacerlo diferente y único, con su estilo, ¿cierto? A su propio estilo y con los colores que a él más le gustan. Buenos días, Mireya Pareja, Alcira, ¿cómo está? Mireya Alcira Pareja. Muy buenos días, excelente día para usted, excelente martes, 30 de mayo del 2023, ya como corre el tiempo, ¿cierto? Ya es que prácticamente a mitad de año, otra vez. Entonces el tiempo hay que aprovecharlo muy bien con tejidos. Si no quieren hacer tejidos, pues pónganse a estudiar o aprender algún arte o oficio y aprovechan el tiempo y se van a dar cuenta que es muy productivo el tema de hacer manualidades. Miren cómo va la gasa. Ya prácticamente estoy más avanzadito, miren. La empecé desde el comienzo, desde la parte de la cadeneta, porque como les cuento o les conté a los que han estado aquí desde el comienzo del directo, tuve que eliminar esos videos. Había hecho 2 directos el día de ayer 29 de mayo, pero tuve que eliminarlos. ¿Por qué? Se preguntarán. Bueno, porque YouTube se está volviendo muy estricto con las normas. Muchas gracias, feliz de poder disfrutar de este directo, muchas gracias. Listo, Mireya Pareja, con mucho gusto. Si no se ha unido al grupo de Facebook, la invito a que se una, comparta sus tejidos, sus mochilas con todos nosotros, comparte tus conocimientos. Entonces la estaré esperando por allá en el grupo, si se quiere unir y compartir sus conocimientos con todos nosotros. Muchas gracias por el apoyo. Mireya Pareja Alcira, o Mireya Alcira Pareja más bien. Ahora sí estoy satisfecho con el resultado porque la anterior gasa me había quedado también muy cortita. Pues cortita, ¿no? Pero para la persona en sí sí era muy cortica. La hice de 119 y me di cuenta que era más o menos de 125. Y entonces mejor opté por, bueno, nuevamente grabar. Estamos grabando aquí este nuevo video. Recuerden, punto bajo. Estamos tejiendo punto bajo sobre enfrentamiento de puntos. En el mismo espacio del punto anterior o de la parte superior del punto, miren, aquí les voy a mostrar dónde, aquí ya hice el enfrentamiento, sigo con el otro enfrentamiento, miren, en este punto, ahí se forma como una especie de, miren, un agujero, por así decirlo, miren, y ahí vamos a introducir el crochet para formar nuestro punto bajo. Listo, Mireya Pareja, muchas gracias. Empiece con monedero o con monedero redondo. Hay muchos monederos en el canal, creo que tengo 4 videos. Sí, está el monedero de color fucsia, el monedero de tapa, el monedero verde brillante o fosforescente y otro monedero que hice con hilo brillante y en tono terracota. Este también, entonces tengo 4 videos en el canal donde les enseño a hacer monederos en la técnica guayú.
Voy a hacer otro si Dios quiere, listo. Alcira Pareja. Así es, Mireya. Bueno, ya el hilo brillante se me va a acabar. Voy a tener que unir más para finalizar esta parte. Un tramito. Me informan si están viendo bien el directo, si lo están viendo borroso. Les agradecería mucho que compartan sus experiencias con nosotros. ¿Cómo están viendo el directo? ¿Se está viendo nítido, sí o no? Aurora Hoyos, buenos días. Excelente mañana para usted y para todos los que están en el directo. Aurora, muchas gracias. Listo, Mireya Pareja, muchas gracias por la información y por compartir sus experiencias con nosotros. Como siente que está viendo el directo, pues ya voy llegando prácticamente al final de esta primera vuelta en color negro y después voy a continuar con la de color azul. Voy a respetar el mismo diseño que empecé ayer o que había hecho ayer con el mismo orden de color. Aunque hubo alguien en el directo pasado que me informó que quería que yo hiciera los mismos tonos, el mismo orden de la base de la mochila, pero bueno, voy a hacerlo esta vez así, con los colores que ya había trabajado o el mismo orden. Azul. Como les dije, si sienten que el tejido se les está, digámoslo así, encogiendo, entonces hagan así. Van pasando sus dedos, el pulgar y el índice sobre esa vuelta para que el tejido se empiece a abrir nuevamente, miren, ¿cierto? Ahora sí. El enfrentamiento solamente se hace en esta parte, ya después es mucho más fácil porque arriba de los puntos se van formando como unas cadenitas y sobre cada punto, pero tomando la pestañita trasera, vamos a ir tejiendo, ¿cierto? Sobre la pestañita que está atrás del punto, ahí vamos a agarrar y vamos a poner. Ya es más fácil en la siguiente vuelta tejido y es mucho más rápido, se van a dar cuenta que es mucho más rápido. Aquí porque estamos empezando y de pronto el punto está un poquito apretadito, entonces siento que como que el hilo se me atasca un poquito, pero bueno, ahí le voy haciendo. Ahí le voy haciendo al tejido, vamos. Vamos, que sí se puede. Bueno, aquí agarré una hebra que no debía agarrar. El espacio no lo debo agarrar así, aquí. Bueno, ahí me quedó. Seguimos, enfrentando punto por punto, recuerden. Y estos fajones son muy prácticos por si ustedes de pronto no quieren hacer cordones ni entorchar ni nada. Entonces esto es una técnica más rápida y más sencilla. Simplemente con el crochet, el hilo y vamos tejiendo. Sobre una cadeneta base, recuerden. Una cadeneta base. Aquí me quedó un poquito, se me está recogiendo. Entonces por eso hago así para que no se recoja más el tejido.
Bueno, yo acá siento que debo añadir exactamente, les muestro o les informo qué voy a hacer. Miren, como el hilo brillante se me acabó, por obvias razones, ya, o sea, yo aquí mejoré más la medida, lo puse más largo, entonces por esta razón tengo que añadir, porque miren, ya se me acabó el hilo brillante. Voy a tomar el nuevo hilo brillante y simplemente voy a añadirlos mediante un nudito sencillito. Yo tomo los hilos, a mí sí me gusta hacerlo así para que quede bien sujeto. Un nudo doble o triple, muy importante. Que el nudo quede doble o triple. Simplemente los pongo, nuevamente lo voy a repetir, los uno de esta manera. Esto tampoco tiene misterio ni complicación, pero bueno, no está más de más explicarlo. Es simplemente el tema de un nudito sencillo, ¿cierto? Y aquí voy a añadirlos o voy a unirlos entre ellos dos y pasamos y formamos el nudito. Esta hebra es demasiado delgadita, ustedes no se imaginan lo delgada que es esta hebra. Y vuelvo y formo un knot o un triple nudo, ¿cierto? O el doble nudo más bien. Aquí hacemos nuevamente otro, pego y ahí está la unión, miren. Y simplemente sigo tejiendo, voy a poner esto acá, con el hilo normalmente, tomando las dos hebras, el hilo crochet y el hilo de bordado, ¿cierto? Y los tejo con los dos. Así es una manilla hecha en nudos en la técnica macramé. Son muy sencillas de hacer. En mi canal está la explicación de esta manilla. En mi canal está la explicación de esta pulserita tejida en nudos en diseño flecha. Miren, una flecha sencilla. Acá siento que el tejido se me recoge a ratos, entonces yo paso mi mano, ¿cierto? Y vamos acomodando. Miren cómo va quedando súper larga. Ya ahora sí de 125 centímetros. Mejor que la que hice ayer en cuanto a medida. Pero el tejido es exactamente el mismo. No hay ningún cambio. Ustedes no saben, yo estuve toda la noche pensando en esto, en esta gasa, porque realmente sí estaba preocupado, porque como la tuve que, estaba preocupado era por la medida. Muchas gracias Mireya Pareja por su comentario. Queda muy bonita con colores así vibrantes, fucsia, verde fosforescente, un amarillo, un naranja fosforescente, tonos neón, mejor dicho. Aquí estamos enfrentando punto por punto y vamos avanzando. Ah, ok, el negro. El negro lo tengo que pasar por acá, por encima. Ajá. Y después vamos a hacer los aumentos al final de esta cadena, de este tejido para hacer, bueno, la siguiente vuelta. Miren ahí ya. Pasé la parte del nudo. Eso quedó adentro del tejido. Miren, no se nota. Eso quedó adentro. Y simplemente seguimos avanzando. Llevo 4 años tejiendo mochilas guayú, 4 años, pero en el tejido como tal llevo más de 8 años. Pero me enfoqué más que todo en el tema de las mochilas. Me apasioné mucho por esto, por el tejido. De hecho, pues es algo que me gusta hacer mucho, el tejido de las mochilas. Entonces llevo aproximadamente 8 años tejiendo, pero como tal los fajones y las mochilas 4 años. Es más, tengo uso de razón y no tengo, digámoslo así, un recuerdo o digámoslo así, no sabía de su existencia de estas mochilas, no sé. Digámoslo así, era muy ingenuo entonces para el momento y no sabía que estas mochilas existían. Y me puse a ver y me puse a meterme a cursos y realmente me gustó mucho. Ahora sí vamos llegando al final de esta vuelta, gracias a Dios. Después pude recuperar, menos mal pude recuperar el tiempo que perdí ayer. Bueno, no perdido, pero sí un tiempo que había hecho y que de pronto tuve que eliminar. Entonces, aquí estamos nuevamente con el fajón, nuevamente.
Si se les ven los hilos, jálenlos lentamente y acomodan, ¿cierto? Para que no se les vean los hilos de alma. Wow, es que está tarde, 9:27. Yo pensé que eran todavía las 8 y pedazos. Son las 9:27. O sea que el tiempo sí le rinde a uno después de todo. Si uno se levanta temprano a trabajar. A que agarre un puntico que no agarre el punto como debo agarrarlo. Se fijan, miren, el alfajón está más largo. Y ahora con el azul va a ser más evidente el cambio de color. Se va a ver más el punto y va a lucir mejor. El color azul es el que le da la vida a este color azul. Es el que le da la vida al diseño. Y de hecho es el color principal, por así decirlo, aparte del negro, porque el cuerpo del Stitch es azul. Entonces es un color que le brinda mucho protagonismo a la mochila, lo que es el azul y el negro. Ya los otros colores son como colores secundarios o colores para el diseño, pero no son los colores principales. El color principal de la mochila es el negro y el azul. Sin embargo, voy a utilizar los colores, todos los colores como tal, el fucsia y el azul aguamarina también, para hacer las líneas. Bueno, miren, gracias a Dios ya vamos llegando al final de esta primer parte de este fajón. Y después vamos a regresarnos con el azul, ¿cierto? Vamos a empezar otra vuelta, pero con azul oscuro. Wow, 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 wow. Un saludito para Britney. Muchas gracias por estar acá. Saluditos para usted. Es un diseño de líneas, sencillo, pero queda bonito. Líneas. Son unas líneas horizontales, unas líneas y en forma de óvalo, en espiral. Esto se trabaja en forma de espiral, nunca cerramos vueltas, no. Miren, yo tengo que llegar hasta donde está el marcador de punto improvisado, miren, hasta acá, para poder empezar otra nueva vuelta. Obviamente voy a cortar el excedente de hilos del comienzo, los voy a cortar y voy a quemar el cordón de polipropileno. Voy a pasar un poquito de calor para para hacerlo. Aquí me toca mirar muy bien esto, acomodarlo, ¿cierto?
Miren, aquí me pasó algo y es que me entretuve y este hilo se enredó acá. Vamos a sacarlo, voy a sacarlo. Listo, ahí está. Listo, ahora sí, miren, ya puedo decir que voy a terminar la vuelta por fin. Después de un gran trabajo, después de un largo rato tejiendo la misma vuelta con el mismo color. Ya estaba hasta aburrido del color. Entonces ya quiero empezar con el azul. Vamos a empezar con el azul entonces. Aquí. Ay, aquí, ¿qué pasó? Ah, no lo pasé. Ok. Norquita, ¿cómo va, Norca? Norca Calderas. ¿Ese es un nombre o es un apodo, Norca? Es muy raro, realmente. Pues aquí en Colombia ese nombre es muy raro, Norca Calderas. Entonces, ay, disculpa la pregunta, pero realmente es primera vez que veo que alguien se llama así. Norca Calderas. Muy raro ese nombre y bonito, también es muy bonito. Norca. Ay, ahora sí, por fin vamos a terminar esta primera sección. Después, porque son muchos puntos, me he dado cuenta que son muchos puntos. Y aparte el tejido es muy menuditico, miren. Es muy menudito el tejido, muy bajita la puntada. Y el hilo de crochet de por sí es muy delgado. Entonces seguimos acá, miren, vamos a llegar al final, entonces les voy a indicar qué vamos a hacer. Miren, tejemos, miren, sobre esta cadenita. A ver, ay, quité el marcador, bueno, no pasa nada, se me cayó. Entonces, en ese punto, miren, aquí hay un punto, digámoslo así. Acá hay un espacio, miren, ahí. Espero se vea muy bien. Ahí hay como un espacio. Mírenlo, ahí lo abro con el crochet. Y ahí voy a elaborar 3 puntadas. 1, 2, 3 puntos bajos. Miren, para dar la forma redondeada. 3, ¿cierto? 3. Y creería yo que puedo dar, miren, entonces ya me paso al primer punto. Les voy a mostrar, miren, donde estaba el marcador. El marcador estaba acá, miren. Este es el primer punto entonces de la nueva vuelta. Pero yo qué voy a hacer, voy a tejer, miren. Voy a dar 3 puntadas también en ese mismo espacio. Otras 3 puntadas. 1, 2. Y el tercer punto lo voy a hacer vamos a hacer cambio de color, miren. Vamos a realizar cambio de color porque vamos a empezar una nueva vuelta con el azul. Yo he elegido el azul, pero ustedes pueden elegir el fucsia o el aguamarina, ¿sí? Como ustedes gusten. O según los colores con los que ustedes están trabajando. Y ahí voy a dar otra puntada más. O sea que he hecho 4 puntadas, 2 en negro y 2 en azul, miren. Esto con el fin de que quede la forma redondeada, ¿cierto? De hecho, miren, me he dado cuenta y es mejor hacer lo siguiente. O sea, si voy a hacer los 4 puntos, pero en vez de hacer 2 con negro, voy a hacer solo uno. Miren, uno en negro, cambio de color ahí, cierro con el azul oscuro, ¿cierto? Cerramos con el azul oscuro y hacemos otros 3 puntos o aumentos ahí en ese mismo espacio.
Entonces ya no van a ser 2 negros, sino uno solo. Estoy agarrando un hilo que que no debo agarrar, el cordón. Miren, 1, 2 y 3. ¿Cierto? Miren, entonces quedó prácticamente mejor el cambio de color, ¿cierto? Entonces, en el primer punto de acá hice 3 puntos y aquí hice 4. ¿Sí? ¿Me hago entender? 3 aquí y luego acá 4. Para que esto quede como en la mitad o la división, miren. Entonces ahí ya empieza a dar una vuelta con el azul en forma redondeada. Ahí ya vimos la forma redondeada de óvalo. Voy a proceder a cortar esto de una vez. Estos sobrantes de hilo y el cordón. Y con ayuda de un encendedor, miren, corto. Con ayuda del encendedor voy a quemar esto. A pasarle un poquito de calor sin quemar el tejido. ¿Cierto? Ahí lo vamos a dejar listo. Volteo y simplemente sigo trabajando con el azul. Entonces vamos a dar una vuelta con este tono azul aquí. Vamos a empezar la vuelta número 2. Se fijan, miren cómo queda, ¿cierto? Con azul vamos a empezar entonces a dar la vuelta con el tono azul. Y asegúrense de que esto esté bien, no se haya recogido. Entonces pasamos el dedo de esta manera para que no se nos recoja el tejido. Debe quedar sueltico, miren así. Volteo y seguimos tejiendo con el azul. Y como les dije, ya es más rápido, miren, se teje más rápido esta parte de acá, porque como el punto ya es más fácil de detectarlo, miren, sobre la pestañita trasera de cada punto, vamos tejiendo rápidamente. ¿Cierto? Y miren cómo va quedando de prolijo el tejido. Después, si queremos, pulimos mejor esto, ¿cierto? Hay que pulirlo. Pero estos detalles los hacemos al final. Normalmente se dejan para el final los detalles. 40. 1.40 está bien. Entonces lo que yo les decía, miren, el azul es un color protagonista. Miren cómo luce de bien el azul sobre el negro. Me quedó corto de hilo, entonces me toca sacar del ovillito el hilo para poder trabajar más cómodamente.
Entonces miren cómo va quedando la puntada, se fijan, miren. Y esto va quedando durísimo, esto no cede ya. Por eso les decía, les recalcaba muchas veces que era mejor que fueran midiendo constantemente para que les quedara muy bien la medida, ya que una vez que ustedes tengan la medida ya no hay marcha atrás, ya es porque ya el tejido queda a la medida, ¿cierto? Esto no cede, esta clase de gasas no ceden. No es como la de cordones que pueden estirarse en un poquito, no, esta ya no cede. Entonces, importantísimo que se fijen muy bien en estos asuntos de la medida. Ya una vez que ustedes tengan la medida, ya no hay marcha atrás, ya quedó así. Entonces es mejor que quede larguita y no que quede tan corta para que no vayan a tener inconvenientes después. ¿Cierto? Estoy checando que me quede bien todo, que me quede muy bien y que por supuesto se esté viendo el directo. Miren, ella debe quedar así, planita y no se debe recoger. Aquí jalo un poquito como para que no se me... Ok, ahí. Miren, y así poquito a poquito va quedando la gasa. Y es exactamente lo mismo lo que debemos repetir con los colores. Damos una forma ovalada. Seguimos dando formas ovaladas para formar esto. Recuerden, los aumentos solo los hacemos en las esquinas o acá. En los 2 puntos que estén acá o los 3 puntos ustedes van dando un aumento, ¿cierto? Para redondear ese borde. Y eso se hace con todos los colores, es exactamente lo mismo.
Norca Caldera, muy bonito, sí. La felicito porque ese nombre es muy raro y aparte muy bonito, Norca. Aunque yo he visto que se llaman más bien Niurka, Niurka o Diurka. Lo he visto también así con D. Pero Norca jamás. Pero bueno, es primera vez y bueno, siempre hay una primera vez. Muchos nombres raros. Debe ser un nombre propio de allá de su país. O no sé. De hecho, yo creo que puedo tener un moderador. No sé si ustedes sepan qué es el moderador, pero hay una persona que puede estar moderando los mensajes y lo que pasa en el directo. Entonces voy a mirar a ver a quién pongo de moderador de los directos. Puede ser de pronto alguien muy conocido, alguien. Si realmente quiero que sea alguien de confianza para que me modere los mensajes. Porque a veces es inevitable que pasa alguien con su música. Porque aquí en Colombia es muy normal o acá hay una opción que dice moderador, ¿cierto? Yo puedo poner a alguien de moderador del directo. Entonces no había pensado esto hasta ahora que caí en cuenta del moderador. ¿Qué es un moderador? Pues es una persona que simplemente, como su nombre lo indica, modera o regula lo que suceda dentro del directo. Entonces voy a ver si pienso en eso también. Caí en cuenta de que puedo elegir un moderador, pero debe ser una persona de supremamente confianza, porque realmente es la persona que va a ingresar a la cuenta y va a manejarlo. Entonces yo prefiero que sea una persona súper. Voy a ver si le digo de pronto a mi mamá que me modere los mensajes. Mientras ella está en su casa y allá puede moderarlo desde su casa. Entonces me gusta más la idea con alguien de confianza y obviamente quién mejor que ella para hacerlo. El tema de la moderación. De hecho, también se aplica para Facebook. En Facebook sí, también se puede poner el tema y en Instagram. He visto que hay alguien que hace o cumple el papel de moderador. Buena idea, dice Norca Calderas. Bueno, por lo menos alguien cayó en cuenta de lo que le estoy diciendo. Muchas gracias por el apoyo, Norca. Entonces, entonces sí. Xiomara Pacheco, buenos días, ¿cómo está usted? Muchas gracias por estar aquí, Xiomara. Primera vez que la veo en el directo. Bienvenida a mi canal. Mucho gusto, me presento, soy Andrés, soy el que hace los videos de YouTube y me dedico a la elaboración 100% del tejido guayo, ¿cierto? Yo hago estas bolsas, es mi forma de trabajar y bueno, me gusta mucho. Y ahora estoy en el tema de la enseñanza también. Estoy en el tema de la enseñanza y me encanta hacer esto porque lo disfruto. Me gusta mucho el tema de la enseñanza, el canal de YouTube, el tema de las bolsas también me apasiona mucho, de las mochilas con diseño. Y las unicolor, también he hecho en el canal mochila unicolor. Hice una como con relieves inclinados y relieves en punto alargado, punto bajo. Y también hice una con columnas en relieve. Tengo también otro video donde muestro el punto en X en relieve. Los pueden ver en mi canal de YouTube.
para que se enteren un poquito a lo que yo les estoy hablando, de lo que les estoy hablando, del punto en X, del punto de los relieves inclinados y de los relieves en punto bajo alargado. Muchas gracias, Xiomara Pacheco. Es primera vez que la veo por acá. Realmente, cuénteme cómo está. Y bueno, cierto que es primera vez que usted está aquí en el canal, en los directos, porque yo nunca antes la había visto por aquí. Entonces, bienvenida. Muchas gracias. Siempre es una primera vez para conocer nuevas personas y que se interesen también en este tema del tejido de las bolsas guayú, de las artesanías auténticas de Colombia. Esto es colombiano y también tiene parte de Venezuela. Entonces son, digámoslo así, son los países en donde se elaboran estas mochilas de forma auténtica. Ya de pronto hay otras partes del mundo donde están copiando la técnica guayú, pero esto es un arte 100% colombiano y venezolano. El tema de las bolsas guayú. Ah, pero ve, aquí está, miren, Xiomara, o sea que usted está viendo ese video del relieve inclinado. Ok, esa mochila quedó muy bonita, ha gustado mucho. El tema de los relieves inclinados. En una mochila beige, marrón de hecho, beige o marrón, no recuerdo muy bien, era uno de estos tonos donde hice esos relieves. Entonces, te sigo mucho y estoy haciendo la unicolor, pero me costó mucho la de relieve inclinado. El relieve inclinado. Sí, es que es un punto muy diferente, realmente ese relieve inclinado es muy diferente, pero quedan las bolsas muy bonitas, las que son unicolor. Aplicamos estos relieves, le da un toque diferente al tejido. Voy a ver si me hago otra para el canal también, donde les enseñe nuevamente. Puede ser en un directo o pues en un video como tal, donde les enseñe a hacer este. Voy a ver si hago otra nuevamente, donde les muestre nuevamente ese proceso de la elaboración de esos relieves en el cuerpo de la mochila. Miren, aquí solamente agarré una, o sea, una hebrita y son dos, recuerden. Muy importante que no dejen pasar una sola hebra. Sí, me puedes contactar al 312-649-4849. Moderador, por favor, escríbeme este dato. Mentiras, no tengo moderador por ahora, pero sí necesito un moderador para que me escriba lo que les estoy indicando. Lo voy a hacer yo mismo, miren. Pero, como les dije, puede haber un moderador. 312-649-4849. WhatsApp personal, ¿sí? WhatsApp personal, perdón. Ahí está la información de mi contacto. O si gustan me pueden contactar en las redes sociales Tejeguay con Andrés Rodas en Facebook, Instagram y TikTok. Tejeguay con Andrés Rodas. En todas las plataformas digitales, en todas las aplicaciones o en las redes sociales. Es que deben poner el hilo en 2 hebras, miren. Si el hilo es muy delgado hay que ponerlo en 2 hebras para trabajarlo mejor. Por eso les recomiendo que si el hilo es muy delgado póngalo así en 2 hebras. Cuando ustedes van a los almacenes, van a comprar, muchas veces le dicen a uno lo necesita en una sola hebra o en 2 hebras. Ellos mismos se lo devanan o se lo organizan en 2 hebras
para que les quede el trabajo mucho más fácil a ustedes de no tener lo que hacer en sus casas. Aunque me ha tocado también devanar en mi casa, me ha tocado devanarlo, pero bueno, en esta oportunidad pues lo he pedido en dos para evitarme el tema del devanado, ¿cierto? Entonces ya saben que hay que ponerlo en 2 hebras. Estamos terminando ahora sí prácticamente esta parte del azul para empezar a dar la vuelta o a regresarnos y terminar la vuelta. Ah, esas en cordones, esas se tejen cordones, hay que entorchar los cordones. Tengo videos explicativos donde les muestro cómo entorchar un cordón. ¿Qué es entorchar un cordón? Simplemente es torcer el hilo con 9 hebras para formar el cordoncito. Tengo los videos explicativos en el canal. Primero que todo, ustedes deben entorchar el cordón, el hilo. Si no la quiere hacer en cordones, pues la puede trabajar de esta manera en forma ovalada, tejida. La puede tejer también si se le complica el tema de la gasa de cordones. Y realmente sí tiene su complicación por el tema de que hay que entorchar los hilos. Es un proceso bastante largo el tema del entorchado. Pero de todas formas, si alguien lo quiere entorchar o tiene el motor o tiene un taladro, puede entorcharlo de esa manera. Pero quienes no tenemos el taladro ni el motor, nos toca hacerlo manual. Entonces es un proceso más largo todavía, ¿sí? Entonces, miren, puede tejerla así, en la técnica del tejido, miren, ovalada, xiomara. No se complica y la puede hacer de esta manera, miren. La puede hacer así si gusta. No pasa nada, no se preocupe. No se asusten por eso. Sé que muchas personas se asustan por el proceso, pero no. Es cuestión de que ustedes practiquen o de que ustedes exploren ideas. Me queda todavía este tramo, miren. Es bastante los puntos que estoy manejando en la gasa, miren. Pero miren que la he avanzado mucho en este directo. Ya, ahora sí está más avanzada. Ok, ya tengo la medida 125, recuerden, para una persona que es bastante ancha o amplia, gordita, mejor dicho. Si es una persona delgada como yo, de 110 a 115 centímetros, es más que suficiente la medida. Les va a quedar muy bien. Y también deben de pensar en la altura de la persona. Bueno, ahora sí, voy a ver si termino esta sección para terminar esta primer parte de este directo. Esta vendría siendo la primera parte, después venimos con la segunda parte para mostrarle cómo seguir avanzando en la siguiente parte de este. Voy a ver si termino esta parte aquí. Les enseño el aumento, cómo debemos hacer los aumentos y después cómo seguimos avanzando, ¿sí? Entonces recuerden, apenas estoy empezando la sección del color azul, pero miren todo lo que llevo tejido. Miren todo lo que se teje y como es un solo color es mucho más rápido todavía. Dejen por favor su like, compartan, comenten, deja tu reacción al directo, si te ha gustado, si no te ha gustado también, deja tu comentario. ¿Qué aspectos creen que yo debo mejorar en mis videos? Es muy importante su opinión para mejorar en el canal. Entonces pueden escribir ahí lo que ustedes realmente piensan o sienten de lo que yo estoy haciendo. Eso me ayuda mucho porque, digámoslo así, me da a entender su pensamiento y lo que ustedes sienten con respecto a lo que yo estoy haciendo para mejorar.
Recuerden que si quieren marcar el primer punto, usan un marcador improvisado o un marcador de plástico para marcar su primer punto. Yo ya no lo necesito porque realmente sé dónde termina la vuelta. Miren, la vuelta termina acá. Justamente en esta parte del azulito, ahí termina la vuelta. Pero quien necesite poner el marcador, lo pone. Bueno, muchas gracias, SM. Realmente no he podido enterarme de su nombre porque no me ha querido decir, no sé, por cualquier motivo, pero quisiera saber cómo se llama, que se presentara, desde dónde escribe, desde dónde se está comunicando con nosotros. Entonces quisiera saber desde dónde se comunica, desde dónde está SM. Puede ser Sara, puede ser Sandra, puede ser Santiago, puede ser, qué sé yo, Simona, puede ser Simone Biles. Mentira, no, ojalá fuera ella. Simone Biles. No sé si ustedes sepan quién es Simone Biles. Es una gimnasta de Estados Unidos muy reconocida. Entonces yo pensé que era Simone Biles. Simone Biles. Ah, bueno. Puede ser Sara, Sarita, puede ser, qué sé yo, no sé. Sandra María, ah, ok, Sandra. Entonces le atiné el primer nombre, Sandra. Entonces, bueno, Sandra, mucho gusto. Por aquí tejiendo una gasa. No le gustó mucho el chiste, pero bueno, la idea era que nos riéramos un poquito. Muchas gracias, Simona. Ah, no, Simona no. Ay, ¿cómo es? Xiomara. Xiomara Pacheco. ¿Desde dónde escribe Xiomara? Y disculpe la pregunta, ¿desde dónde se encuentra? ¿Desde dónde está conectada en este momento? Cierto, miren, ya vamos prácticamente terminando, miren, para regresarnos. Ah, órale, qué padre, está padrísimo. Estás desde México, güey. Ay, neta, qué padre. Tengo muchos cuates de México, ¿cómo ves? Es neta, claro que sí. Por ejemplo, yo tengo una amiga que se llama Liz y ella es mexicana y ella habla mucho así a lo mexicano. A ustedes por estar aquí, Emma Pamplona, Ena Mendoza. Pensé que era Emma Pamplona y es Ena Mendoza. Un saludito para usted, Ena. ¿Cómo está?